Fueron a la embajada, ¿no? Sí. De Chile, de Ecuador, entonces, ¿qué fueron a hacer? Más que todo para hacerle conocer a los chilenos que en INTA estamos muy preocupados por el papel que está jugando Codelco en el desarrollo de esta mina, que se llama Junín, y que ha habido atropello de derechos humanos desde ya y todavía no se explora. Y que por favor y se informen bien de qué se trata. Le dimos unas cartas firmadas por 100.000 personas expresando el rechazo a que Codelco está en INTA y relacionado también al carcel Javier Ramírez. O sea, que ellos sepan que se están metiendo en problemas en INTA. Y también a la embajada ecuatoriana para recordarles que hay un problema en INTA y de alguna manera ver cómo pueden ellos solicitar información del gobierno de Ecuador sobre INTA, resaltar más a la opinión pública los atropellos relacionados a este proyecto minero en INTA. Bueno, quería preguntarle cómo está la situación en el momento del INTA. Pero ahorita ahora hay mucha intimidación. El gobierno mandó más de 300 policías en mayo y se quedaron más de un mes ahí. Entonces eso impactó mucho a la gente. Entonces hay un sentido de temor en la población. A partir del arresto del presidente de la comunidad de Junín, también la gente tiene miedo que si se oponen o se critican mucho al gobierno, le van a arrestar o le van a hacer problemas. Entonces hay este ambiente de intimidación y temor en general. Y la empresa minera, ENAMI, con Codelco, están utilizando esa distorsión de la sociedad para meter sus intereses, ¿no? Empujando la minería, ofreciendo de todo a todo mundo, empleando gente a pesar que no hay exploración. Entonces han creado mucha división y mucha conflictividad en la zona INTA en este momento. ¿Qué rol podrían jugar las sociedades civiles en una transformación de modelos plastilistas? De hecho, la sociedad civil es el que generó la idea del buen vivir. Es una causa, ¿no? Pero el gobierno actual de Correa está distorsionando el sentido buen vivir para convertirlo en un buen vivir basado en la mentalidad occidental, que es la acumulación. Buenas carreteras, que tenga buenas clínicas la gente, cosas que también es parte del buen vivir, pero no es el buen vivir per se. Entonces la sociedad civil tiene la obligación de informar al gobierno lo que es el buen vivir, que no es solo lo material, y que hay otros tipos de riquezas, como es la riqueza cultural, la social y ambiental y también espiritual, para que no distorsione tanto esta idea del buen vivir. La vida en comunidad, ¿en qué se diferencia a la vida en sociedad aquí? La vida en sociedad comunitaria, contrastado a esta otra vida en las urbes, es día y noche y es difícil. Y eso es parte del problema, ¿no? Que el gobierno con Correa no entiende la importancia que es para las comunidades rurales la paz social, tener una estructura fuerte social en las comunidades. Y eso es sumamente importante. Creo que la idea de buen vivir sin ese concepto de una paz social, de llevarse bien con sus vecinos, de tener una conciencia social, no solo lo mío, mi bolsillo, sino qué está pasando a mi vecino. Sin esos conceptos, el buen vivir sentido, ¿no? Y eso es lo que no entiende el gobierno con Correa. Dice, no, todo el mundo necesita carretera, todo el mundo necesita línea, pero la gente valora mucho esta armonía social. Y eso es lo que existe, no en todas las comunidades, obviamente, pero
una gran parte de las comunidades rurales es muy importante esta armonía, especialmente pueblos indígenas. Y que aquí yo no veo tanto eso, ¿no? Es un mundo más egoísta, es más lo que me pasa a mí y punto. Eso es impensable en una sociedad rural, en la mayoría, no todas, y más que todo en pueblos indígenas. Entonces, esa es la gran diferencia, que tú te preocupas de tu vecino, que tú te preocupas de la salud de tu comunidad, y si algo lo amenaza, si eres un miembro responsable de la comunidad, tú vas a defender a tu comunidad. ¿Cómo se podrían aliar, ¿no? esos movimientos que intentan proteger la naturaleza, ¿no? Como Yasunidos, el movimiento de INTA? Eso es lo que debemos unir esfuerzos, aprender de lo que tenemos que ofrecer, porque la lucha inter es diferente de la Sarayaku, que es sumamente importante también, ¿no? Y debemos unirnos más. Lo que pasa a veces es que, en el caso de nosotros, estamos tan golpeados por el gobierno que a veces no tenemos el tiempo para buscar aliados. Y es un error, definitivamente es un error. Nos aislamos demasiado. En todas las luchas estamos demasiado aislados. Yo creo que hemos intentado antes de realizar encuentros nacionales de comunidad de resistencia, pero a veces no hay dinero, la gente no se puede movilizar, pero fíjate que son luchas rurales. La gente difícilmente puede dejar sus fincas 2 o 3 días, imposible. Entonces son encuentros de un día y a veces hay que viajar un día para justo llegar al punto de encuentro. Porque a veces no hay tiempo y eso es uno de los grandes problemas que hay. Aparte de unir fuerzas, ¿no? Necesitamos también tener otro tipo de conocimiento científico, indígena. ¿Cómo puede haber más un diálogo de saberes? ¿Cómo podemos aprender lo uno del otro? Interesante, porque acabo de venir de una conferencia que se llama Academia y Activismo. Pero la idea es de unir a los activistas como yo y sus vecinos con académicos para ver cómo nos podemos nutrir del campo, cómo podemos nutrir del campo de cada uno, la experiencia, el conocimiento. Y es el primer foro de este tipo, ¿no? Yo creo que buscar una plataforma donde podemos cambiar información, reunirnos de vez en cuando, porque por ejemplo nosotros en el campo necesitamos apoyo de los académicos para comprobar a ciertas personas del poder que un lugar como Inca o Yasuní es mejor si se utiliza el suelo de otra manera o simplemente se le deja tal como está. Entonces se necesita mover ese tipo de apoyo para que también ellos difundan en el mundo de los académicos también, ¿no? Y que aprendan de las necesidades y retos de los activistas que estamos enfrentando. El poder, en este caso en el Ecuador e Inca, es todo el poder de un Estado que está tras un modelo de extractivista. Y ese modelo extractivista implica extraer a cualquier costo. Eso es lo que no entiende a veces la gente. El modelo extractivista es valorar solo lo económico y punto. Derechos humanos, derechos de la naturaleza, suma causaje. Distorsionan todo para justificar la explotación de los recursos no renovables. ¿A qué conclusiones se llegó en la conferencia? Es que precisamente se necesita hacer una plataforma. Fíjate, ahí salió la idea que necesitamos una plataforma para estar todos más informados de lo que generan los científicos y académicos y lo que está pasando en el campo. Entonces acordamos en crear esta plataforma para buscar la forma más eficaz en intercambiar información. Ya que fue organizado por la Universidad de Sussex, ahí va a ser el inicio por lo menos. Pero en el mundo científico, en el momento que uno es activista,
bueno, no es objetivo. No es objetivo, se pone en duda todo el conocimiento. Entonces, ¿qué se puede decir en relación con eso? O sea, uno puede ser un activista y ser científico, yo no veo la diferencia, mientras utilice correctamente la información, ¿no? Y no se invente, no exagere. Si no quieres ser un activista público, lo puedes hacer de otra manera, compartiendo información con los activistas, que le ayuda a los activistas. El activismo, ¿qué implica? Ser activo en algo, en un campo. Es un activista científico, es activista de todas maneras. La idea es ser activista por el bien de vivir, por el bien de otra persona, por el bien del planeta. Es hora de unir esfuerzos. No podemos esperar más. En relación con el modelo económico extractivo, que va Ecuador con China, que tiene que pagar por el petróleo, ¿no? Entonces es casi imposible retomar la iniciativa y asumir que bueno, no, es imposible, eso ya está perdido. Debe mucho dinero, ¿no? Todo el concepto de Tico, que tiene esta visión a corto plazo, 4 o 8 años, necesitamos mucho dinero, vamos a hacer estos programas, muchas veces son buenos programas, pero no nos damos cuenta de los costos. El extractivismo tiene muchos costos, pero nunca estamos viendo esos costos, solo los beneficios. Y ese es el gran problema del extractivismo, ¿no? Los costes son muy altos para ese tipo de cosas, y ya sabemos que son muy altos. Y uno de los costes más altos es que debilitan las instituciones democráticas. Ahí hay menos libertad en países que insisten en desarrollar el modelo extractivista. ¿Por qué? Porque este tipo de modelo atropella derechos. Entonces la gente protesta. Entonces, para que no haya ese conflicto, se reprime mucho más a la población. Entonces los costes son muy altos, ya los conocemos. Todo eso ya sabemos que existe con modelos extractivistas. Entonces, ¿por qué insistir en eso cuando tenemos alternativas? El buen vivir ve todo lo positivo, negativo, y no solo el punto de vista económico. Entonces, la idea era que Correa, no solo Correa, sino los gobernantes de Ecuador, escoger otra vía de desarrollo que no se basaba en recursos no renovables. ¿Qué pasa cuando se acaban los recursos no renovables? Cuando se acaba el cobre, etc. No tiene una base para seguir progresando, entre comillas, ¿no? Pero nosotros vimos la necesidad de buscar alternativas a depender en recursos no renovables, lo obvio. Entonces, el Ecuador es excepcionalmente rico en recursos culturales, biológicos y recursos agua. Esos son recursos que pueden existir para siempre si se utilizan inteligentemente. Turismo, agroecología, café, cacao, o sea, hidroeléctricas, no nos oponemos mientras no sean grandes. Otros productos naturales que se puedan utilizar, explotar de una forma racional. La experiencia con Costa Rica es un ejemplo interesante, ¿no? Que dijo no a la minería, entonces bueno, vamos a desarrollar nuestras otras industrias. Entonces, el hecho que el Ecuador, teniendo estas riquezas renovables, opta por lo no renovable. Eso es la gran tragedia. Entonces, si no tuviéramos opciones, se entendería la desesperación por desarrollar y extraer los recursos no renovables, pero el Ecuador tiene alternativas. Es una potencia turística, por ejemplo, una potencia increíble, cultural, biológica, hídrica. Entonces, ¿por qué no buscar la forma de vivir? Quizás no, ojalá no a este nivel, porque no necesitamos esto tampoco, vivir a un nivel de Europa. Y eso es lo que a veces parece que gobiernos como Correa quieren copiar, este tipo de vida que no es sustentable para nada, es muy destructivo. Entonces,
un desarrollo más humilde, más humano, más respetuoso de derechos colectivos, derechos de pueblos, derechos de comunidades. En última instancia, una persona que reside en Alemania, ¿cómo se puede explicar? Hay ejemplos, ¿no? Hay más de esos ejemplos de solidaridad, ¿o qué podemos hacer aquí? A mí me preguntan mucho eso, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos en países ricos, tan lejos del Ecuador? Claro, como ya mencioné, una cosa es educarnos, número uno. Tenemos que educarnos de lo que está pasando en lugares como Inta y por qué pasan estos problemas. Casi el 60% del cobre es utilizado por el 15% de la población más rica, por ejemplo. Entonces, si es una situación de injusticia, y la mayoría de estas luchas, el trasfondo es la injusticia. ¿A dónde va a parar el cobre de Inta? No se queda en el Ecuador. Ese cobre se va a otros países, como la China o Japón, que lo transforman en productos y lo exportan a otros. Y la mayoría de esos productos van a países ricos, consumidos con ciudadanos como alemanes, estadounidenses, canadienses, etc. Entonces, la gente tiene que estar bien informada de eso y cómo es un cómplice de eso. Una vez que se informa, es buscar la forma de cómo apoyar. Entonces, ahí viene la experiencia de este grupo de INTA-GB o Salva la Selva, que tratan de presionar al gobierno para que se deje de atropellar el derecho y apoyarle a buscar alternativas. Entonces, si yo fuera un ciudadano alemán, yo me gustaría mi parlamentario, lo que sea, para ver si Alemania que no le dé un centavo más al Ecuador para desarrollar su industria petrolera o minera. Voy al turismo responsable comunitario, por ejemplo, el Café Bajo Sombra, que es otro proyecto en la zona Inta muy exitoso. Proyectos sustentables que respetan la voluntad de las comunidades y que no causan mayor impacto social y ambiental. Entonces, algo muy concreto que pueden hacer, ¿no? Apoyar lo que se llama el desarrollo internacional, ¿cómo es? Los proyectos internacionales, pero que sean sustentables, que solo apoyen estas actividades sustentables, social, ambiental, culturalmente y económicamente, no solo extraer rápido los recursos, venderlos y chao. Mira, al final del día estamos repletos de ejemplos negativos de desarrollo, sobra. Entonces, buscar ejemplos como INTA, como Saramiaco, y que hay en todo el mundo, y apoyar esos. Entonces, buscar la forma cómo se puede apoyar proyectos positivos del desarrollo. Ni me gusta esa palabra desarrollo, porque tiene connotaciones raras, pero formas de vidas positivas, sanas, alternativas, si quieres llamarle, y hay que buscar la forma de apoyar estos ejemplos, porque lo negativo nos asfixia, está por todos lados, día y noche. Entonces buscamos lo positivo, fortalezcámoslo, buscamos qué organizaciones están apoyando y también apoyar esas organizaciones, pero también yo creo que reducir el consumo de minerales, de materiales, es primordial, y por ahí tenemos que empezar. ¿Y cuál sería la solución ahora, los próximos pasos para INTA? Yo no sé. No. Va a ser muy difícil, porque el Ecuador debe mucho dinero, necesita más dinero para sus programas sociales, entre comillas, y se está endeudando. Economías como la China requieren de muchos materiales. El petróleo está casi todo vendido a China. Y el cobre, no sé, todavía no se sabe específicamente, pero yo creo que si no todo, casi todo el cobre de Ecuador va para ir a parar en China. Entonces, es muy complicado, pero esperemos que los compañeros, las organizaciones, los aliados, los ciudadanos del mundo se den cuenta que la destrucción implícita en
aplicar este modelo extractivista a un lugar tan único como la zona Inca. Los bosques de Inca están muchísimo más amenazados que los bosques de Yasuní. Si suficientes personas en el mundo se dan cuenta de esto, yo creo que es lo único que va a cambiar el curso que tiene previsto el gobierno Correa ahora. Si hubiera separación de poderes sería más fácil, no hay independencia de poderes, entonces es mucho más difícil pelear en Inca con los instrumentos legales, sería muy difícil. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, pero creo que la presión internacional va a ser clave para hacerle reflexionar al gobierno que no necesitamos la minería de gran escala, tenemos alternativas mucho más sanas para no solo esta generación, sino futuras generaciones, que por ahí va la idea. El concepto buen vivir se conozca más, pero el buen vivir, ¿cómo fue concebido? Son un conjunto de armonía. No puede ser solo un buen sueldo, eso es una pobreza, no es buen vivir. Lo económico es parte de lo que es un buen vivir, es un conjunto de armonía y el proyecto extractivista destruye esa armonía, totalmente lo destruye. Tú no puedes vivir, no puedes hablar de buen vivir y estar en conflictos con tus vecinos sobre la minería. No puedes hablar de buen vivir donde hay más violencia y crimen, delincuencia, porque la minería en gran escala trae gente de otros lugares. Que se replique la idea de buen vivir, pero legítima y no la distorsionada como se está haciendo entender ahora con este gobierno de Correa. O sea, lo esencial es basar una economía en recursos renovables, de una forma sustentable. Es la única manera que va a sobrevivir el planeta y que va a entregar un planeta saludable a otra generación.